León XIV, con una historia riquísima en cuanto a su desarrollo pastoral, con una personalidad adecuada para los tiempos modernos. ¿Es el Papa adecuado para el momento de la Iglesia Católica y el mundo? ¿Será un Francisco II, un Papa Francisco II? Bueno, hay distintas lecturas. Queremos adentrarnos en ese tema. Estamos con el analista internacional también, Guillermo Holzmann, que con el cual vamos a tocar este y otros temas. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días, un agrado saludarte como siempre. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. Bueno, ha sido una jornada, la de ayer, muy noticiosa en términos de también entender las claves de la elección de este nuevo Papa. ¿Qué mundos se mueven allí? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Y qué proyecta la Iglesia Católica con la elección de este sumo pontífice en un momento complejo, internacional, tenso? Guillermo. A ver, yo diría que hay varias cosas que son relevantes. Primero, que él es agustino, es decir, un seguidor de lo que suele enseñar San Agustín. San Agustín es un pilar doctrinario teológico de la Iglesia Católica. Es el Papa, perdón, es el filósofo, el teólogo San Agustín, que a través de su principal obra, La Ciudad de Dios, establece cómo desde una perspectiva racional es posible entender la fe, que no lo es, y que deja la responsabilidad de buscar el camino de Dios en cada uno de los individuos, y que no corresponde a la Iglesia mostrar un camino, sino que establecer los valores que permiten, digamos, seguir ese camino hacia Dios. Eso es muy relevante porque San Agustín va a ser el que va a plantear cuáles son los derroteros futuros que la Iglesia iba a tener que enfrentar en los siglos posteriores. San Agustín escribe allá por el siglo V después de Cristo, y León XIII aparece varios siglos después, una vez que el Estado moderno se ha formado, donde empieza todo el proceso de industrialización o la primera revolución industrial, donde aparece la máquina, y es ahí donde León XIII escribe, entre varias otras encíclicas, la Rerum Novarum, considerada la primera encíclica social de la Iglesia. Su preocupación por los trabajadores, su preocupación por una Iglesia que debe ser inclusiva, que no debe estar solamente al lado de los monarcas, como era en toda la Edad Media, y que a su vez debe tener un compromiso muy importante con la sociedad, con lo social particularmente. Ese aspecto el que queda reflejado en la elección del nombre del cardenal Provost, que hoy día es el Papa León XIV. Un Papa que quiere dar cierta continuidad a lo que hizo Francisco, que se dedicó mucho a la estructura interna de la Iglesia, pero también es el de todos los cardenales y parte importante de la alta diócesis o de los altos obispos o de la élite que funciona en la Iglesia Católica en todo el mundo. Probablemente ese es el reconocimiento que se le hace, considerando que hay 80 cardenales que fueron nombrados por el Papa Francisco, no todos se conocían entre ellos, y el Papa hoy día, León XIV, es el que los conoce a una gran cantidad de ellos y conversó con todos ellos. Por lo tanto, hay un reconocimiento de los nuevos cardenales respecto a quién tiene la credibilidad, tiene la solidez intelectual, posee la solidez teológica, no solamente para continuar en parte lo que hizo Francisco, sino para poder darle el sentido eclesial y el sentido teológico de una iglesia que debe adaptarse a la realidad, una iglesia que debe dar cuenta de los cambios tecnológicos, pero donde la transformación y la adaptación pasan a ser los elementos centrales que van a distinguir su papado. En ese tema de la continuidad, y donde Francisco abordó temas complejos para la Iglesia, partiendo por la diversidad sexual, siguiendo por la mujer y los laicos en la Iglesia, continuando con el enfoque sobre las finanzas del Vaticano, que están puestas no te voy a decir que en duda, pero sí no hay una finanza hoy día robusta, financiera, del cuidado de la casa común. Hay temas que son administrativos, que son sociales, bien profundos, que de alguna manera este Papa debe tomar como sí y darles alguna solución o una continuidad a la gestión. Efectivamente, y esa continuidad tiene que ver con las acciones que va a tomar.
El Papa Francisco efectivamente, digamos, enfrentó la diversidad sexual, enfrentó el tema migratorio, el cambio climático, muchos temas que están en la agenda mundial, ya sea a través de Naciones Unidas, organismos internacionales. El Papa Francisco tuvo un protagonismo relevante en todo eso. Sin embargo, muchas de esas cosas quedaron en el papel y solamente fueron declarativas y no se transformaron en acciones concretas dentro de la Iglesia. Esos elementos hoy día le va a corresponder al Papa León XIV establecer cómo los va a implementar y de qué manera va a llevar ahí el mensaje de Dios o el mensaje de la Iglesia. Una Iglesia que no solamente enfrenta problemas financieros, sino que también enfrenta una reducción de los feligreses a nivel global. El Papa Francisco logró instalar una mayor, yo diría, un mayor equilibrio entre los cardenales conforme sean los hemisferios o los continentes que representan. El Papa Francisco tuvo un rol muy relevante en términos de poder tener una visión ecuménica, es decir, integrar a las distintas religiones, a las distintas culturas, también integrarlas en el discurso papal o el discurso de la Iglesia Católica. Hoy día le va a corresponder, digamos, al Papa León XIV, digamos, ver qué acciones va a conllevar ello y qué reestructuración va a hacer dentro de la Iglesia. Y eso va a partir, por un lado, por lo administrativo financiero, como tú mencionabas, va a estar establecido quizás por la primera encíclica que saque, yo creo que no se va a demorar mucho en sacarla, y establecer cuál va a ser el camino mediante el cual la Iglesia va a marcar el sendero, siguiendo a San Agustín, para que cada hombre defina cuál es el camino que lo va a acercar justamente a esa ciudad de Dios que había planteado en su libro San Agustín ya hace muchos siglos atrás. Es interesante ver también la carrera que hace Prevost en Perú, cómo llega como misionero, primero que nada, teniendo un trabajo religioso muy importante. Un Perú que estaba más bien en la jerarquía eclesiástica, dominado por el Opus Dei, con un cardenal con mucho poder durante muchos años, como era el cardenal Cipriani, que hoy día está de alguna manera también apuntado por abusos sexuales. De hecho estaba en Roma en este periodo, pero bastante complicado. Interesante cómo descubren la historia de este cardenal y cómo el mismo Francisco lo va llevando hasta nuevamente Roma e instalarlo como el director de los obispos, ¿no? El que elegía a los obispos, como tú señalabas, Guillermo. Tenemos a Guillermo. ¿Me escucha, Guillermo? Delay ya. Interesante dejar establecido que el Papa Francisco le quitó nivel a los Opus Dei, a la prelatura de los Opus Dei. Y hizo otros cambios dentro de otras organizaciones que dependían de la Iglesia Católica y que dependían del Vaticano en realidad, y que tenían, yo diría, focos muy concretos en términos de influencia política e influencia económica y financiera al interior de la Iglesia Católica. Eso sí lo hizo. El Papa Francisco hizo varios cambios internos dentro de la orgánica, digamos, de lo que es la administración vaticana de la Iglesia Católica, y hoy día, yo diría, León XIV, que coincidía en muchos aspectos con lo que estaba haciendo Francisco, le corresponde darle un sentido más amplio y mucho más concreto a esos cambios en términos de transformarlos en cuestiones que sean parte de la doctrina católica. Desde mi punto de vista, probablemente, considerando además el desarrollo intelectual, digamos, que ha tenido, y académico incluso, que ha tenido el actual Papa León XIV, probablemente se va a plantear la posibilidad de hacer o no un nuevo concilio. Recordemos que León XIV es la respuesta moderna a lo que son los elementos centrales de la discusión del Concilio Vaticano II, donde estaba por una parte el tema social llevado casi a una ideología, y surge la ideología de liberación, con respecto a lo que es el rol social de la Iglesia desde el punto de vista cristiano y católico, que es ni más ni menos, desde el punto de vista de San Agustín, marcar justamente aquel sendero donde el destino, digamos, si bien es cierto la luz, la esperanza y la vida, como diría un católico, vamos, lo muestra la Iglesia Católica, pero ese sendero debe ser recorrido por cada feligrés en forma personal e individual y siempre de la mano de Dios. Y en esos elementos probablemente van a ser los distintivos de un León XIV, al que se enfrenta a una necesidad de una iglesia que debe adaptarse, a una necesidad de una iglesia que debe ser capaz de ser creíble, generar la confianza, terminar con las desconfianzas que se producen no solamente desde el punto de vista financiero, sino que a la perspectiva de los abusos sexuales.
él estuvo en Perú, no estuvo en Lima, no estuvo en la capital, estuvo en lugares no son, que son rurales más bien, que son parte de la esencia de Latinoamérica. Una Latinoamérica que para la Iglesia Católica es muy relevante desde el punto de vista de la cantidad de personas que son católicos o que abrazan, digamos, la doctrina cristiana, y en esa perspectiva el Papa va a tener, yo diría, mucho que hacer en ese sentido. Ahora, destaca también sus capacidades intelectuales desde el punto de vista de entender muy bien no solamente el mundo matemático o de los algoritmos, sino que también entender cuál es el impacto tecnológico que tiene en la fe y la manera en que los seres humanos se enfrentan, digamos, una iglesia católica que muchas veces aparece muy concentrada digamos, en los privilegios que tiene la curia romana, y donde él justamente viene muy lejos de esos privilegios y está también muy claro de que los privilegios no llevan al engrandecimiento o fortalecimiento de la iglesia, sino que muy por el contrario la debilita, que fue el gran debate, digamos, yo diría, entre el siglo V y el siglo XVII. Sí, ha sido un misionero como tal, desde sus inicios en Perú, un hombre humilde, de contacto con la clase trabajadora, con el mundo rural, como tú has señalado, en el norte del Perú. Guillermo, una última consulta, y el hecho de que sea estadounidense, su relación con Trump, o lo que significa instalar a un papa norteamericano, ¿le asignas algún valor? Sí, digamos, un valor, digamos, yo diría más bien anecdótico. La Iglesia Católica es universal, se autodefine como universal. Si bien es cierto, hay preocupación porque todos los continentes tengan representación a través de sus cardenales en todo lo que es la curia romana. ¿Ya? El hecho de que sea estadounidense o mitad estadounidense tiene la nacionalidad y lugar a duda, como pasa lo que es hoy día la visión geoestratégica que hay del mundo. En ese sentido, recordemos que Estados Unidos es un país esencialmente protestante, la Iglesia Católica en Estados Unidos es minoría, pero sin embargo el liderazgo espiritual que tiene el Papa a nivel global, sin lugar a dudas, le va a llevar a que tenga quizás un diálogo en más de alguna oportunidad, me atrevería a decir, áspero con Donald Trump, particularmente el tema migratorio, particularmente en el tema como laboral y el tema del capitalismo, pero también es posible que tengan una alianza mucho mejor en términos de poder construir o cooperar a construir una mejor sociedad, que es ahí donde está el punto de convergencia entre el ideario que plantea Donald Trump desde la política y el ideario que tiene León XIV desde el punto de vista, digamos, de la fe cristiana. Correcto. Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Tu análisis siempre tan claro, tan lúcido con respecto a la situación internacional y en este caso la elección del Papa. Que estés muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Nos encontramos la semana. Igualmente, que estés muy bien. Un abrazo. Guillermo Holzman, analista internacional, conversando justamente sobre la situación del Papa León XIV, que seguirá dando para análisis en las próximas semanas.